Fue toda picoteada por las buenísimas intervenciones y los problemas por los que se pasaron, que inmovilizaron a algunas de las zonas de lo que yo traía para decir. Y por lo tanto eso me obliga a decir, no lo que iba a decir, sino otra cosa, porque la ponencia quedó obsoleta, ¿no?, a la luz de la discusión, ¿no? Veníamos de Córdoba. Voy a ponerme un reloj, como hizo Oscar. Entonces, me acordé de esto que es muy raro. Veníamos de Córdoba, una gran conversación con Oscar del Barco, donde todo empezó en términos también de ahí viene Pancho Alicó, etc. Fuimos a conversar con lo que quedaba de esa escena con Oscar del Barco, y después nos fuimos a caminar por la sierra y vi un árbol muy interesante. Ahí un árbol está lleno de pájaros carpinteros, ¿no? Entonces, cada pájaro carpintero le pegaba a su árbol y hacía su nido ahí. Pero me fijé en uno especialmente que tenía como 4 o 5 intentos antes, ¿no? O sea, al final había logrado hacer un nido, pero había empezado por distintas partes y en ninguna lo había conseguido. Y dije, este animalito sí que es voluntarioso, ¿no? Tuvo que empezar a intentar el asunto entonces estoy haciendo esa cita porque es lo que me va a pasar a mí, que tengo que ser ese animalito ahora, porque no se me cayó lo que tenía para plantar. Igual voy a quedar en algunas partes, como los retazos de un auto chocado, pero se pueden agarrar algunas de esas partes para también. ¿Te pareces un poco al Woody Woodpecker? Está bien, sí. Sí, es cierto, si yo también voy a hacer ahora de pájaro carpintero. Entonces, bueno, voy a partir confesando por qué García Linera, porque también tengo que dar me imagino Alberto se da alguna explicación de por qué modificar el verso de García Linera. Hace un tiempo atrás, nosotros pesquisamos en Chile el problema de García Linera, fundamentalmente a partir de los textos de finales de los 90, o sea, estamos hablando de años 98, 99. Recuerdo los textos, muchos de los cuales están ahora en la Potencia Plebeya, y que resultaron de un enorme interés para lo que estaba empezando a ocurrir en Chile. César, muchos saben perfectamente bien que García Linera era una figura muy importante para pensar lo que estaba ocurriendo en Chile, porque lo que de alguna manera estaba ocurriendo en ese momento era un corte muy brutal entre un sistema de partidos políticos competitivos y una policía académica universitaria muy rigurosa y unos modos de control de la circulación de conocimiento y del flujo de conocimiento por parte de el campo intelectual a derecha y a izquierda, en circunstancias en las que los movimientos estudiantiles empezaban a levantarse contra esto, y García Linera era muy interesante por su famosa actualización del Manifiesto Comunista de Marx, donde hace una propuesta que él dice que está en Marx, aunque es muy difícil pensar eso. O sea, esto me va a obligar a mí a tratar con la acidez de la heterodoxia a García Linera, que trató con la acidez de la heterodoxia a Alicó, quien trató con la acidez de la heterodoxia a Mariátegui, quien lo hizo a la vez con Gramsci, y siendo que Gramsci lo hizo con Marx, ¿no? Es una larga historia de cadenas rotas, y la historia del marxismo latinoamericano no es la historia de un archivo uniforme que hay que cuidar y preservar, es la historia de múltiples lecturas heterodoxas que se van sumando y que van articulando realmente una discusión, pero una discusión heterogénea, que no tiene un archivo central, ¿no? Ni que tampoco nace con García Linera, que es parte de una vieja historia. La hipótesis fundamental de García Linera ahí es una hipótesis que establece una gran discusión con la escena de los 60 en Córdoba, una escena que yo conocí a Alicó, por ejemplo. De hecho, tenemos en casa los ensayos los 7 ensayos de la realidad peruana de Mariátegui,
yo los tengo por un regalo de Pancho Aricó, que se lo regaló mi pareja en aquel entonces y todavía lo guardamos, o sea que tenemos esa versión firmada. Entonces, la discusión es muy interesante porque Aricó en ese momento, y esto lo hablábamos ahora con Oscar del Barco, era un intelectual orgánico, es decir, era heterodoxo en términos de Marx, pero era ortodoxo en términos de cómo comprender el papel del intelectual en el campo de lo político, ¿no? Un poco lo que estamos discutiendo aquí. ¿Por qué era ortodoxo en eso? Bueno, porque de alguna manera, y eso nunca en general se revisó suficientemente bien, Gramsci mismo lo estaba proponiendo. Gramsci solía decir que el sentido común, por ejemplo, es ávido de certezas perentorias, esa es la frase del sentido común, es ávido de certezas perentorias, de certezas que son completamente equivocadas, y la tarea del intelectual es la tarea de pesquisar núcleos de buen sentido en un sentido común que está equivocado, o que puede eventualmente estar equivocado. Y al mismo tiempo, Gramsci había hecho esa división famosa que no se puede olvidar, que es la distinción entre los que saben pero no pueden, son los intelectuales, y los que pueden pero no saben, es decir, el pueblo, las comunas, las masas, etc. El problema de la intelectualidad orgánica era justamente generar condiciones de articulación entre los que pueden pero no saben, los que saben pero no pueden, y costaba completamente. Por eso Oscar del Barco decía ahora en Córdoba, los intelectuales orgánicos siempre fueron de derecha, ¿no? Incluso cuando estaban en sus momentos más izquierdistas. Esa es una axioma interesante de que considerar. La intelectualidad orgánica siempre fue de derecha, incluso cuando fue profundamente de izquierda, ¿no? Ese para mí es un problema muy importante, porque pareciera que el García Linera de finales de los 90 entra en tensión con ese asunto, y entra en tensión a partir de un supuesto fundamental. Si el capitalismo es la expropiación de la riqueza de los obreros, de los campesinos, etc., de los obreros, y es el gran dispositivo de configuración de los sentidos, donde esos obreros quedarán de alguna manera encerrados. La lucha política en la historia solo se puede concebir como una lucha de los trabajadores por la apropiación de su producto, desde formas de autodeterminación que nacen de esas propias comunas. Esto es, no hay ningún elemento externo que pueda hacer nada para suplantar la lucha que los pueblos llevan para apropiar aquello que les fue apropiado. Por lo que en ese axioma de García Linera no hay intelectualidad orgánica. No está el intelectual gramsciano, no está Aricó, no está Mariátegui siquiera, de quien hay que decir que se murió sin que supiéramos si era un atrista, si era un soreliano, si era un gramsciano, si era un marxista, etc. Dejemos esa discusión de lado. Entonces, en ese axioma de García Linera hay algo muy interesante, ¿no? Y a nosotros nos interesó mucho ese problema. La historia es un proceso, a propósito de lo que decía ahora Johnson, es un proceso heterogéneo, múltiple, que no tiene programas graduales de avance hacia un universal último, ni tiene tampoco ningún punto de partida, es un movimiento de ida y venida, de contracción, de dilatación, de expansión, de retorno, en las propias luchas de los pueblos por autodeterminarse a partir de la apropiación de lo que es suyo y les fue expropiado. García Linera en ese contexto atribuye ese argumento ¿a quién? Bueno, a Marx, y a Marx del Manifiesto Comunista. ¿Quién más lo iba a atribuir? Pero eso plantea un problema. Un problema que estuvo aquí rondando y que yo lo traduciría a dos axiomas completamente experimentales y aventureros.
tengo que hacerlo así, pues ya dije que me destruyeron lo que había traído, entonces ahora tengo que probar con otros axiomas. Lo que agradezco a todos, porque en vez de enojarme y resentirme y decir, ah, no, me arruinaron todo, estoy aprendiendo de todo lo que ustedes me arruinaron, ¿no? Entonces, mi pregunta es, las dos aventuras serían las siguientes. En primer lugar, uno podría decir, siguiendo este ítem de García Linera, que el comunismo, pensado heterodoxamente, es más comunista que el propio marxismo. Ese me parece que es un primer problema fundamental. El comunismo no tiene que ver con el marxismo. El marxismo es un modo de apropiación de ese problema, pero no es el mismo problema. Yo diferenciaría, a lo mejor me equivoco completamente, la cuestión del comunismo de la cuestión del marxismo. No necesariamente el comunismo es marxista, ni necesariamente Marx agotó todo lo que había que hacer sobre el comunismo. El segundo axioma, el capitalismo no empieza con el capitalismo. Cuando el capitalismo empieza, se monta sobre un proceso muy bestial de configuración de los sentidos humanos que ya actuó siempre antes del capitalismo y que no tiene en el capitalismo su primer momento, con las diferentes revoluciones, sean las revoluciones industriales o sea luego la liberalización de la Revolución Francesa, sino que tiene un primer momento que es el de la constitución misma de la filosofía. Esto es, por eso la figura intelectual orgánico es muy importante. La constitución de la filosofía es la constitución de una clase de hombres cuyos sentidos, cuyas formas de pensar, cuyas formas de sentir, cuyos modos de ver, etc., ya están filosóficamente configurados. Sería, por ejemplo, la tesis de Pascal Quignard en la retórica especulativa, la tesis de Rancière sobre la división de los sensibles. Pues, el problema de la configuración de los sentidos y de la división sensible no es un problema del capitalismo, es un problema de la condición constitutiva de la filosofía. En el libro La retórica especulativa de Pascal Quignard, por ejemplo, lo que Pascal Quignard hace es tomar los escritos de un tal Frontón en el año 139 en las cartas a Marco Aurelio y mostrar cómo la historia de las palabras y la historia de la política de las palabras ha sido completamente controlada, encauzada, vigilada por la presión terminológica que el aparato categorial del saber filosófico constitutivo le ha puesto al lenguaje. Por lo tanto, uno tiene que pensar que hay política, cuando piensa contra la filosofía, porque la filosofía no es un recurso que está a nuestra disposición, es una matriz constitutiva de configuración y de producción de los sentidos. Vamos a la primera hipótesis, a la de que el comunismo puede pensarse como anterior a la operación de Marx. García Linera pone suficiente énfasis en que esta tesis sobre el proceso multiforme, heterogéneo, inmanente de la historia, que no es más que la historia de la lucha de los capitales por la expropiación contra los trabajadores por la apropiación de la propiedad, es una lucha que está en Marx. Es decir, que Marx realmente pensó así la historia, que no hay para Marx ningún camino, ninguna meta, ningún procedimiento, ningún movimiento histórico, sino la historia es el movimiento inmanente de esta lucha. Pero olvida algo, que el propio Marx en el año 50, 51, publica el 18 Brumario de Bonaparte, donde asombrosamente establece una distinción y un corte muy abrupto entre la revolución como revolución nodal, original, productiva, por ejemplo la revolución de 1789, y la revolución como paródica, reproductiva, caricaturesca o simplemente farsante.
es decir, la de 1848. ¿no? Es decir, hay dos maneras, hay dos historias, ¿no? Una historia que es productiva, originaria y fundante, y una historia que es regresiva, caricaturesca, paródica, es decir, lo que Marx está desarrollando como el gran teatro de la historia. Entonces la pregunta más elemental es la siguiente: ¿cómo se puede decir por un lado que la historia es un proceso heterogéneo, complejo e inmanente que se despliega en esta lucha de idas y vueltas por la apropiación de lo expropiado, y proponer por el otro lado que hay dos historias, una historia verdadera y una historia falsa? Es curiosa esa diferencia, porque para plantear esa diferencia hay que suponer que una serie de figuras que ya tenían un trabajo comunal y un trabajo muy vinculado a lo múltiple, a la multiplicidad. ¿Quiénes son esas figuras? Los artesanos retrasados, los pequeños oficiantes, los hombres que de alguna manera no se identificaban ni con la organización de la conciencia en pos de la transformación universal del mundo, ni con la expropiación de sus sentidos por parte de la lógica del capital. Asombrosamente Marx a eso le llamó lumpen. Es decir, Marx consideraba que él estaba poseído del saber filosófico suficiente como para distinguir aquello que los propios pueblos no podían distinguir. La forma originaria de la historia y sus dobles, sus copias, sus mímesis, etc. Es decir que Marx introduce ahí un elemento de diferenciación que no tiene ningún otro fundamento que el propio saber del que Marx se siente investido. Es decir que el concepto de historia de Marx es un concepto clasista. Uno podría, esto sí que es arriesgado, porque lo que querría proponer es que Marx es en realidad un clasista. Es un clasista. ¿Y cómo no va a ser un clasista si se siente él mismo imbuido de los saberes de los privilegiados que pueden decirle a los pueblos cuándo su historia es original y cuándo su historia es simplemente mimética o es una copia? ¿Cómo no va a ser clasista si es capaz de decir que hay una serie de prácticas heterogéneas dentro de la vida colectiva que en realidad no representan ni encarnan nada? Son simplemente máscaras o caricaturas, es decir, formas lúmpenes que se han quedado en el proceso de la detención de la historia. Eso es complicadísimo, porque eso significa que la figura del partido es una figura que está constitutivamente en la obra de Marx. Es decir, el partido no es la posibilidad de la dirección o no dirección posterior del movimiento colectivo. El partido es lo que, para Marx, define el corte entre los modos y las formas de ser de la historia. Para que, y por lo tanto, los artesanos retrasados, los lúmpenes, aquellos que no quieren ni participar del proceso revolucionario dirigido por alguien, es decir, no quieren ser expropiados por la orgánica de la revolución. ¿Por qué no? No quieren ser expropiados por eso. Tampoco quieren ser expropiados por la lógica del capital. Quieren suspender esa doble expropiación, la expropiación de lo que quieren hacer por parte de quienes le dicen qué deben hacer, la expropiación de sus propios sentidos por parte de quienes los configuran, por ejemplo, la mitad. Eso es un nudo muy interesante, que hace que, entonces, la hipótesis de García Linera tenga que ser necesariamente heterodoxa con el pensamiento de Marx. Incluso es más, no sé si es una tesis marxista, porque no sé si se puede seguir siendo marxista después de haberse pasado por alto este momento clasista del propio Marx, que el García Linera de los años 99 no quiere
tener presente en absoluto. ¿Sí, más o menos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Puedo ir a buscarme un agua nada más? No traje agua porque Alberto me hizo pasar tan rápido. Voy Los minutos de que busco agua me los encuentro. Voy yo. ¿Sí? Bueno. Es como ese cuento que dicen que es raro para fumar y volvió a empezar a Dice que no era verdad que querías agua, querías ir a fumar. Ah, sí. Bueno, pues son mis minutos. Ese está bueno, uno puede ocupar 6 minutos, puede irme 15 minutos a fumar. Había dicho que querías ir al baño. Claro, sí. Bueno, entonces retomemos. Una manera de entender el problema de las comunas, ¿no? Está anclado ahí. Es una muy buena pregunta, y también del constituyente y constituido, etc. Y que la pregunta es una pregunta que termina muchas gracias. Por lo siguiente, en la propia configuración filosófica de los sentidos y la división de esos sentidos, lo que se dividen son también las prácticas y los modos de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que define en realidad la pobreza? Porque ser pobre, la pobreza no se define, como diría Rancière, no se define por una relación de pereza con el trabajo. La pobreza se define por la imposibilidad de escoger en qué cansarse. Es decir, pobres son las personas que no pueden escoger el motivo de su cansancio. Todo nos cansa. Lo que yo hago es tremendamente cansado, vengo como de no sé cuántas discusiones, tener que leer, escribir estos papers. En fin, es agotador, es un trabajo agotador. Pero es un trabajo que tiene ese pequeño consuelo. Yo lo elegí y me llevo relativamente bien con él. Bien significa que uno va haciendo cosas, escribe, por ejemplo, escribe corrigiendo lo que escribe. Yo escribo mucho, pero no escribo mucho porque sé, escribo mucho porque todos los libros que voy escribiendo son libros de los que me arrepiento. Tengo que volver a escribir para corregir algo de lo que escribí en el anterior, porque siento que como el pájaro carpito no me quedó bien el libro. Entonces, otro libro. Después encontré un método que es muy bueno, que es que escribir malos libros me permite escribir muchos también. Eso es, fallo en escribo otro libro, no, también, etc. ¿no? Es un método que es un sistema de producción. Bueno, ¿para qué podría dar este ejemplo? Porque me parece que la pobreza se tiene que pensar allí. Ahora, si uno piensa la pobreza ahí, o sea, ser pobre es no poder haber escogido el motivo del cansancio. También tiene que poder pensar que el tener que organizarse solamente en función de la tarea de la revolución puede ser también, eventualmente para cada quien, un motivo de cansancio. De modo que se podría concebir, siguiendo a Rancière en este punto, la emancipación, no como la subsunción de todos al universal de la revolución, ni como la mera comparecencia a la configuración capitalista o a la configuración del saber, sino que se puede pensar la emancipación como la puesta en tensión, ¿no? La desconfiguración de los modos en que he sido arrojado a un espacio en cuya producción me agoto y me canso. Ese es un motivo suficiente en las diferentes personas, pero también en las diferentes comunas, para organizar su lucha. Es decir, no están luchando por una revolución que tiene un carácter universal. Están luchando por poder ser personas que determinen algo de su hacer que no esté completamente determinado a la vez y configurado a la vez por la matriz capitalista o por la matriz cognitiva. Así que deben entender perfectamente bien, me imagino yo, que tanto el capitalismo
como los intelectuales vanguardistas son seres relativamente parecidos, es decir, seres que los quieren expropiar de las capacidades con las que ellos mismos cuentan para discutir el espacio en el que se la sitúa. Ese es un problema que a mí me parece fundamental a propósito de la relación entre lo universal y lo particular. No es universal, porque los hombres no tenemos no estamos unidos por una lucha singular por algo en común. Podemos estar unidos por la lucha en común por algo que no sea singular, pero eso es muy distinto. Es distinto que estemos unidos por una lucha por lo común a que tengamos en común el estar unidos por una lucha en pos de causas que no son las mismas causas. Por ejemplo, en el caso de las comunas, de las comunidades que aquí tanto se han planteado, uno podría decir respecto de ello, bueno, es de suponer que los indígenas no quieren todo lo mismo, ¿no? Que nomás habrá 2 o 3 que coinciden, quieren estar cerca porque les gusta, no sé, reunirse la noche a conversar y quieren vivirlo, pero no quieren todo lo mismo. Son heterogéneos, se supone que son libres y que sus deseos son muy heterogéneos y muy complejos, por lo tanto no tienen por qué moverse en una misma dirección. Lo que hacen es luchar, seguramente se unen para, me imagino yo, no lo sé, no me imagino, se unen para luchar por algo que les permita ser singulares en los espacios culturales. Me parece que es un problema fundamental en la relación entre lo universal y la singularidad. Es fundamental porque además permite que no tengamos que hacer muchos esfuerzos, esos esfuerzos que se han hecho también desde las distintas versiones de los populismos que han actuado en la Universidad Americana de sobrada manera, a quienes me estoy refiriendo con esto. No hace falta renunciar a la práctica teórica en pos de la práctica de los sin parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica teórica es una práctica que también tiene un carácter, también puede tener un carácter, y retomo lo que decía John, puede tener un carácter performático, es decir, un carácter experimental. Es decir, también puede tener ella misma un carácter libertario. No es una teoría que libera a los otros, es una teoría que se libera a sí misma experimentando de otras maneras. Me gustaría asociar estas dos cosas. Por ejemplo, en el caso de las luchas de los campesinos y del modo que tenía García Linera en los 90 de entender esa lucha, el movimiento de la historia es simplemente el movimiento de un presupuesto, se parte de un presupuesto de que vamos a barrer con todo esto. En el año 2003, en la guerra del gas, pasa algo muy curioso. Un montón de pequeños hombres se levantan, desoyen los mandatos de la vieja intelectualidad partidista y dicen, se acabó. Y vamos a ver si ese se acabó no modifica y no reconfigura los espacios de debate y los espacios políticos de la vida en Bolivia, como lo está haciendo hoy. Estamos discutiendo todo esto, no hay que olvidarlo, porque algunos hombres se levantaron un día y dijeron, nos cansamos de que decidan todo por nosotros. Y nos mandaron a nosotros mismos a estar en el College Station en Texas, discutiendo sobre Bolivia. Eso lo hicieron ellos, lo estamos haciendo nosotros. Con esto no quiero ser populista, quiero decir, hay que hacerles un gran homenaje. Quiero decir, hay que reconocer que hay prácticas que generan condiciones de reconfiguración de los espacios que nos permiten estar aquí, por ejemplo. Eso es, entonces, ¿qué significa eso? Que ellos partieron de ciertos presupuestos, ¿no? Y que lo que hicieron luego de partir de esos presupuestos no fue otra cosa que verificar la potencia de ese presupuesto en el despliegue mismo de esa potencia como tal. No es otra cosa que es la performatividad de la lucha
como el partir de un presupuesto cualquiera, que se verifica en la potencia del despliegue de ese presupuesto. Esa es la lucha. No hay otra lucha que esa. ¿Por qué? Porque si esa lucha es para construir un orden completamente trascendental, que consiste en la sociedad sin clases, prometida por un gabinete de cretinos, que en nombre de su propio saber le dicen a las masas hacia dónde deben dirigirse, entonces eso no es ninguna emancipación, eso es simplemente la subordinación, es cambiar de policía, ¿no? Hemos cambiado la policía configuradora del orden capitalista por la policía configuradora de aquellos que nos prometen liberarnos. Solamente la lucha puede ser la de partir de ciertos presupuestos que verifican su potencia en el despliegue de esa potencia. En ese sentido, para mí no hay ningún problema entre, por ejemplo, interrupción, no sé cómo se formula el debate, desinscripción e inscripción. Toda desinscripción es una inscripción, ¿por qué hay que separar? Personas se desinscriben porque desarman algo de la construcción de identidad que les fue dada por poderes que les son externos, y al mismo tiempo en ese proceso de desinscripción inscriben otros modos de ser que generan otros tipos de procesos y otras inmanencias en ese proceso. No se puede distinguir eso de la teoría para mí, porque la teoría no es interesante. No pienso yo que la teoría sea interesante por la develación de los significados que puede aportar a los modos de comprensión trascendental de la historia, como la pensaba Carico, como lo pensaba también Mariátegui, como lo pensaba también Gramsci, y todo eso hay que decirlo. O sea, la tensión marxista está ahí, ¿no? Nadie quiere decir eso, pero hay que decirlo. La tensión marxista vivió atrapada en ese problema. Es decir, ser un teórico es ser el intérprete privilegiado de significados que dotan a la historia de su verdad trascendental. La teoría es interesante porque lo que podemos hacer con la teoría es traer elementos que están disociados entre sí, generar correspondencias, hacer asociaciones y producir formas impensadas que reconfiguran lugares donde intervenimos. O sea, la teoría tiene un papel allí, donde la lucha que están haciendo, cuando uno piensa, por ejemplo, esto puede ser otro descaro, pero hablar de la libre asociación de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores, en el proceso de irrupción en Bolivia, no es distinta de la libre asociación del teórico, que pone en conexión figuras que están completamente escindidas o separadas entre sí, y genera con eso reconfiguración en los espacios de poder administrados por las policías teóricas, por ejemplo, del campo universitario. No hay diferencia en términos de esa operación. No es que los teóricos tienen que hacer... La misma pregunta que podemos hacerle a García Linera. Si yo lo escucho a García Linera hablar, ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender del contenido de lo que dice habiendo sido heterodoxo en relación a Marx, o tengo que aprender lo bueno de ser heterodoxo. Son dos aprendizajes distintos. No es lo mismo que yo aprenda a García Linera un discurso y diga, bueno, ahora voy a hablar siempre de este discurso porque es el discurso de alguien que fue heterodoxo con Marx. A que yo diga, no, aprendí a García Linera algo muy interesante. Se puede ser heterodoxo. Ahora, si se puede ser heterodoxo, también yo lo puedo ser respecto de él. Es lo menos que tengo que pensar, ¿no? Que puedo aprender a ser heterodoxo escuchando los modos de ser heterodoxo. Y eso no plantea ninguna tensión entre inscripción y desinscripción. Porque, por ejemplo, Rancière entiende el proceso de subjetivación, lo entiende al revés que Foucault. Y lo entiende al revés no porque haya que entenderlo al revés, sino porque es muy aburrido seguir pensando
que todos estamos subjetivados, ¿no? Bueno, es un aparato biopolítico. La gente en Chile sigue hablando de biopolítica desde hace 30 años que siguen hablando de biopolítica, o sea que cuando lo que consiguieron es esto, que cuando el golpe paró de asfixiarnos y de masacrarnos a todos, entonces no podíamos levantarnos porque teníamos que entender que había biopolítica y que ya estábamos todos configurados y que no podíamos hacer nada, ¿no? Bueno, hay que entenderlo así. Puede que eso sea cierto, pero a mí no me interesa, yo quiero entenderlo de otra manera, ¿no? Lo querría entender al revés, o sea, querría pensar que no está todo configurado, sino que los procesos de subjetivación un proceso de subjetivación consiste en el modo por medio del cual alguien destruye la identidad que le ha sido asignada y atribuida, como por ejemplo lo hicieron las comunidades en el 2003 y lo siguen haciendo de distintas maneras hasta el día de hoy. Después podemos discutir la articulación y todo eso, pero lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Y en ese proceso de desinscripción de aquel lugar que me han dado, inscribo una nueva reconfiguración del poder, que es eso, el mundo se cambia así también. O sea, yo creo, un optimista que piensa, por lo menos demasiado optimista, y me da vergüenza serlo, pero pienso que el mundo se cambia de esa manera. No hay por qué separar esas dos cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema central. Lo que junta esa práctica comunal con la teoría es que la teoría también debería hacer eso. Esto es, ¿qué es una teoría? Bueno, una teoría es un pequeño presupuesto del que partimos que verifica en su despliegue la potencia de su despliegue como tal. Cuando, por ejemplo, se utiliza el presupuesto, cuando se da vuelta, cuando Rancière da vuelta el presupuesto de la igualdad, está diciendo exactamente eso. La igualdad no es un horizonte que está por delante de nosotros y al que vamos a llegar si seguimos las enseñanzas de los partidos vanguardistas. No es un horizonte al que vamos a acceder si aprendemos a separar los procesos verídicos de la historia de sus procesos falsos y espectaculares como Marx. La igualdad es un presupuesto que se ejerce, pero ese presupuesto que se ejerce es un presupuesto que se instala, ¿no? Y con el cual se pueden hacer cosas. Se pueden hacer muchas cosas con ese presupuesto. Consiste en esto: vamos a hacer de cuenta que somos iguales. Eso es lo que pasó en la Guerra de Gaza. O sea, vamos a hacer de cuenta que somos iguales. Sabemos que no somos iguales, pero vamos a hacer de cuenta que somos iguales. Y luego vamos a ver cómo nos va con esto. Ese es un momento fundamental. Porque cuando digo voy a hacer de cuenta que soy igual, lo que estoy diciendo es voy a hacer de cuenta que soy igual y voy a ver qué puedo con esto. Por eso el axioma de la voluntad del carpintero, ¿no? Que es la voluntad. No hay personas más inteligentes que otras. Eso es fatal. Eso es algo que fue completamente construido por la lógica de la filosofía y por la lógica del capitalismo. Hacernos pensar que algunos son más inteligentes que otros y que tenemos que organizar el mundo de acuerdo a quiénes son más inteligentes. Las personas son todas igualmente inteligentes. Lo que es la frase de Blanqui. ¿Quién citaba Blanqui? Tú, César, ¿no? Oscar. 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 Cuando Blanqui decía, tiene una frase formidable, ¿no? Después, la frase de soy un proletariado. Pero Blanqui después de eso, cuando fue encerrado en el fuerte de Turó, y al pobre no le quedó otra que mirar los astros todas las noches desde 3 barrotes en medio de una isla y construir esa gran novela sobre los astros, que es la eternidad por los astros. Blanqui tiene una idea, después de haber sido un gran revolucionario, tiene una idea genial y dice, en realidad el comunismo es la igualdad de todos los hombres a participar de un mismo saber sobre el cielo, ¿no? O sea, eso quiere decir mucho. Venimos de ese comunismo múltiple y no es que ahora se perdió solamente en individualidades. Ese comunismo
se aplica y está vivo cada vez que estamos reconfigurando los espacios de disposición que el poder determina sobre nosotros. Por eso, no sé quién le comentaba a Piglia, decía el otro día en una entrevista, que las teorías tenían que tener también cierto grado de agresividad, porque la universidad general es un bisturí que ha hecho una separación brutal entre la operación teórica naturalizada y la teoría tal como tiene efectos sobre el mundo. Entonces las universidades se llenaron de deconstructivistas, por ejemplo, en Chile las universidades están llenas de deconstructivistas, pero son deconstructivistas que no deconstruyen nada, porque entienden que la deconstrucción es una cosa para escribir papers, etc. Como la deconstrucción no es eso. ¿Cómo va a ser eso? Si es que fuera eso, si es que habría que seguir pensando desde la deconstrucción, porque también podemos pensar, como se hizo, eso me parece un paso fundamental, en la política, en la lucha de las comunas, los campesinos no son deconstructivistas, ¿no? Hay que decirlo así también, no les interesa la deconstrucción. Se consideran a sí mismos ya deconstruidos, ¿no? Y por lo tanto su problema es cómo irrumpen en un mundo que los descuenta. Y para irrumpir en un mundo en el que aún no se lo descuenta, no hay que ser un deconstructivista, hay que justamente irrumpir como anónimo, como experimental, como performático, como constituyente, como no sé, pero irrumpir. ¿Para qué hay que estar deconstruyendo todo? Si nosotros mismos, en algún sentido, algo de nuestras prácticas están deconstruidas, por ejemplo, en el mapa del propio campo universitario en el que pensamos, ¿no? Yo por ejemplo, estoy completamente un deconstruido, ¿no? Soy un pobre provinciano argentino que llegó a vivir a un país tan marginal como Chile, que entiende mal o directamente no entiende el inglés, con problemas de todo tipo para ingresar a los Estados Unidos. O sea, no quiero deconstruir, quiero tratar de irrumpir en las cosas. Boris Groys decía algo interesante, a Derrida le pasó lo mismo. Derrida en realidad Derrida era un judío africano nacido en un suburbio de Argel, que trató de tener éxito jugando a la pelota, le fue mal, se fue a vivir a París, vivió varios años en París completamente denigrado por la vida filosófica francesa, pero por algún motivo, pues era un deconstruido en realidad cuando llegó a París. Por algún motivo actuó al revés. Se inscribió dentro del campo de la filosofía para deconstruir desde allí la historia de la metafísica, ¿no? Actuó al revés porque, bueno, esa era una posibilidad. La otra posibilidad era pensarse a sí mismo como deconstruido. Quiero decir, hay una tensión entre esas dos operaciones que después, cuando termine, ya tendría que ir terminando, ¿no? Vamos a discutir. Me queda un montón de tiempo, la verdad. No sé qué voy a hacer. No, hay que meter la discusión por el medio. Ah, bueno. En el medio, sí, tengo que dejar el minuto de discusión. Una hora incluye la discusión. Ah, O sea que bueno. tranquilo. Bueno, lo último. Entonces, lo último que... Ya no voy a decir nada más. Voy a decir esta frase. Yo en este momento tendría que estar tomando un avión a Chile, porque mañana son las elecciones. Se presenta Bachelet con su aparato político, que nos va a traicionar a todos. Se presenta Matei, se presenta París, etcétera. Yo estoy siendo crítico y lo entiendo aquí con García Linera. Pero yo me imagino que si García Linera se presentara mañana a esas elecciones, yo no tendría que estar acá hablando sobre su obra. Eso quiere decir que tengo el más profundo respeto por una obra como la de García Linera, ¿no? Pero no es lo que va a ocurrir. Entonces, yo dejaría como problema final, ¿no? Al final no leí nada de lo que, del texto que yo dejaría como problema final estas dos posibilidades. ¿Qué tal si pensamos un capitalismo que siempre fue anterior a la propia lógica del capital? Y a la vez pensamos un comunismo
que puede ser más comunista que lo que el propio Marx pensó. De modo tal que en la época de los lumpen no tengamos que volver a creer que los propios comunistas se habían convertido en un obstáculo para el comunismo, ¿no? Y en lugar de eso, pensamos un comunismo que no está por venir, sino que se aplica todo el tiempo en las prácticas performáticas y de experimentación que unen las luchas de los pobres, por supuesto que uno está con eso, con las luchas de los pobres, entendido por pobres mucho más de lo que Marx quiso entender por pobres. Pobres son todas las causas que luchan por transformar un mundo sin tener previamente trazada la garantía de su articulación. Todas esas causas son pobres. Pobres son todas las causas que luchan contra los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Bueno, los que insisten en trazar un espacio en el que ninguna cosa se mueva del lugar en la que está. Entonces, parece que esa es una lucha interesante, muy heterogénea, muy compleja, pero que constituye mi humilde aporte al debate acerca de la emancipación universal particular. Muchas gracias.